Ya en la clase anterior hablamos sobre conjuntos y hoy día vamos a ver un ejemplo. Dice, en una encuesta realizada a 100 personas que hablan varios idiomas, se obtuvo la siguiente información. Exactamente 28 personas hablan español. Exactamente 30 personas hablan alemán. Exactamente 42 personas hablan francés. Exactamente 8 personas hablan español y alemán. Exactamente 10 personas hablan español y francés. Exactamente 5 personas hablan alemán y francés. Exactamente 3 personas hablan los 3 idiomas. ¿Cuántos no hablan ni uno de esos idiomas y cuántos hablan exclusivamente francés de estos 3 idiomas? Bueno, este es un ejemplo de conjunto, ¿cierto? Así que, ¿alguien tiene una idea de cómo se hace? Un diagrama esos de los círculos, ¿no? Ese diagrama de los círculos se llama diagrama de Venn. Sí, se usa el diagrama de Venn. ¿Y cómo lo vamos a usar? Hay que juntar los tres círculos ¿Ya? y en la intersección de los tres hay que poner quién habla los tres idiomas Uh-huh. y de ahí para arriba. ¿Quién Exacto, muy habla? bien. Ya, exacto, esa es la idea. Tenemos que tomar la información que nos dan y tratar de traducirla o escribirla en el diagrama de Venn. Sí. Ya, y tenemos que partir por las intersecciones. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, tenemos que tomar la información con lo que diga los 3 idiomas y después empezar hacia arriba. Porque aunque diga aquí exactamente, hay intersecciones y por lo tanto estoy contando 2 veces en algunos conjuntos. ¿Cierto? Entonces, quiero dibujar aquí al lado, no sé si me va a resultar porque no me va a resultar mucho. Es que el dibujo en el celular se me... Ya, muchas gracias, hágame los circulitos. A ver si alguien puede hacer los circulitos. 3 circulitos, ya. Que a mí se me corren los dibujos. Ya, entonces este es el conjunto universo. ¿Todavía no sé? Sí, ahí se ve. ¿Cierto? ¿Lo ven todo, cierto? Sí. Sí, sí, se Ya. ve. Vamos a poner este conjunto E. Ya, se me fue para arriba, ¿veis? Si anoto un lado y se me va para otro. Después este es el conjunto A. No. ¿Por qué se me va? Y este es el conjunto F, el de abajo. Se va a ir para arriba. Ya. Entonces, ¿quieren empezar a anotar dónde están los conjuntos? Ahí está, muy bien. Ya. 3 es la cantidad de elementos que hay en los 3 idiomas. Ahora, dice, 5 personas hablan alemán y francés. O sea, alemán y francés están acá. Ya, muchas gracias. Y entonces, aquí, ¿por qué 5 ahí? No, no, me borra el 8, por favor. Y también no es el 5 ahí. Es un 2, ¿no? Porque alemán y francés son 5, así que es todo esto vale 5. Pero ya tengo 3, así que aquí tienen que haber 2. Muy bien, exactamente. Ahora dice, 8 personas hablan español y alemán. 8 hablan aquí español y alemán, pero ya tengo 3, así que aquí sería 5. Muy bien. Ya hay muchos que están anotando, está bien. Ahora, ¿cuántos? Dice 42 personas hablan francés. Tengo 42 personas. Ay, ¿por qué 7 ahí? Se me olvidó el español y francés.
10 personas hablan español y francés, sí, claro, y ya tengo 3, así que 7. Muy bien. Ahora tengo 7, 3 y 2, ¿cierto? Así que tengo 12. Y dice que los que hablan francés son 42. Entonces, ¿cuánto valen los que están aquí? 30. 30. Muy bien. Y si tengo 30 personas que hablan alemán, 30, todo esto. Y aquí tengo 5, 3 y 2, así que tengo 10. ¿Cuánto hablan solo alemán? 20. 20. Ahí sí, 20. ¿Y lo de español? Sí, ahí tengo 7, 3 y 5, es decir, tengo 10, más 5 son 15. Y los que hablan español son 28. Entonces, 13. 13. Ahora tenemos que sumar todo. 13 más 5 son 18, más 2 son 20, más 20 son 40, más 7 y más 3 son 50, ¿cierto? Y más 30 son 80. Y el universo es de 100 personas, así que afuera hay 20. Profe, 82, le faltó el de alemán, ¿no? O sea, alemán-francés. Creo que no. A ver, 5 y 2 son 7, más 13 son 20. 5 y 2 son 7, más 13 son 20, más 20 80. son 40, ¿cierto? Y 7 más 3 son 10, así que son 40, 50, más 30 son 80. ¿Sí? ¿Estaba bien? Ah, conté de más, sorry. Y ahora que tengo todos los numeritos, uno puede decir, ¿cuántos no hablan ni uno de esos 3 idiomas? 20, que es el universo que está fuera del conjunto. ¿Y cuántos hablan exclusivamente francés de esos 3 idiomas? Solamente francés. Hablan 30 personas. ¿Ya? Así que ahí respondimos la encuesta. Es en forma de diagrama de Venn. Ahora vamos a tener que traducir esto, lo que hicimos, ¿cierto? En el formato de propiedades de cardinalidad. Las dos formas están bien hacerlas, ¿cierto? Pero el diagrama de Venn es una ayuda y no es una demostración. Y las propiedades de cardinalidad sí lo es, así que hay que aprender a hacerlo de esa forma. Entonces, son los alumnos que hablan español, A son los alumnos que hablan alemán y F son los alumnos que hablan francés. F son los que hay francés, ¿cierto? Ese alemán no es, sino que es francés. Entonces, por la encuesta vamos a tener todo esto se dice. Que la intersección de los 3 es 3, ¿cierto? La intersección de 2 es 5, la intersección de los otros 2 es 10, la intersección de los otros 2 es 8, la cantidad de que hablan francés 42, los que hablan alemán 30 y los que hablan español son 28. Es decir, todo lo que decía aquí en palabras, ¿cierto? Lo escribimos en forma de cardinalidad. Ahora, sustituyendo eso en la fórmula, obtenemos, o sea, la cardinalidad de la unión de 3, ¿cierto? Para saber cuánto vale todo esto de aquí, voy a usar la fórmula, que era la suma de cada uno, la resta de la intersección de 2, ¿cierto? 3 veces, y como estamos eliminando mucho, tenemos que sumar la intersección de los 3. Y voy a reemplazar la cardinalidad de A, de E y F, yo la sé, así que la escribo. La cardinalidad de la intersección de los 3 también me la sé, así que lo puedo escribir. Y la intersección de los 3 también la dan, así que la escribo y me da el resultado. Fíjense que todo lo que hicimos, ¿cierto? Mirando y descartando en el diagrama de Venn, aquí lo estamos haciendo algebraicamente. Pero es la misma idea. Entonces, ya que tengo la cardinalidad de la unión, por lo tanto, puedo decir que los que no están ahí es la resta, y así yo puedo responder la pregunta, que son 20 alumnos que no hablan
ninguno de los tres idiomas. La segunda pregunta dice, ¿cuántos hablan exclusivamente francés? Entonces, tenemos que tratar de decir cuáles son los que hablan solamente francés. Entonces me doy cuenta que los que hablan francés, o sea, todo el conjunto F, tengo que quitarle la intersección, ¿cierto?, de A y F. O sea, voy a quitarle esa intersección, todo eso. Después le quito la intersección de E y F, quito eso. Pero ahí nos damos cuenta que hemos quitado 2 veces la intersección entre los tres conjuntos. Así que le voy a sumar una vez la intersección de los dos conjuntos para tener 30, ¿cierto? Tener estos valores que son solamente los que tienen, los que hablan solo francés. No, perdón. Voy a tomar la cardinalidad de todo el conjunto F, le voy a quitar esto, ¿cierto? Le quito esto. Y como quité 2 veces lo que está en la intersección de los tres, voy a sumarlo una vez. Todos esos valores yo los conozco, es 42, menos 5, menos 10, más 3. Y entonces la cardinalidad de los que solo hablan francés va a ser 30. Fíjense que aquí está expresado lo que en realidad nosotros lo hicimos con diagramas de Venn. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Bueno, y aquí dice, se puede resolver gráficamente también, y aquí hay un diagrama de Venn más bonito, pero fíjense que es igualito al de nosotros. Ya, entonces, esa es la idea de los problemas de conjuntos. Nosotros tenemos que llegar y responder las preguntas que me dan, ¿cierto? Pero siempre hay que partir de la intersección de todos para llegar a encontrar todos los términos, todo cuánto valen cada una de las intersecciones, los conjuntos, lo que está afuera, etc. Siempre hay que partir de la intersección. Si aquí hay 3 conjuntos, de la intersección de 3 conjuntos. Si hubieran 4, hay que calcular primero cuál es la intersección de esos 4 conjuntos, etc. Esa es como la parte importante que hay que llegar. ¿Sí? Y los 20 alumnos que no hablan ningún idioma, ¿tengo que hacer un conjunto aparte o lo escribo afuera nomás? No se escribe afuera porque es el complemento. O sea, ya está el conjunto aparte porque tiene el universo. Así que solo colocar el numerito. Ya. Otra cosa que nos falta. Otra cosa que hay que ver ahora en conjuntos es el producto interno o el producto, el producto cartesiano. ¿Y qué es el producto cartesiano? Voy a tomar 2 conjuntos y voy a tener una operación nueva entre conjuntos. La diferencia de esto, nosotros teníamos la definición de intersección, de unión, ¿cierto? Subconjunto, complemento, la diferencia simétrica, todas son operaciones entre conjuntos, pero estas operaciones que tenemos antes operan los conjuntos y se mantienen dentro de un mismo conjunto, ¿cierto? A inter B va a estar contenido en A o está contenido en B o al revés, ¿cierto? Pero aquí es otra operación, pero ya sale fuera de nuestro contexto. A cruz B no va a estar en A y no va a estar en B, va a estar en otro lado. Fíjense que A cruz B es el conjunto de los pares ordenados, X, Y, tal que la primera coordenada está en A y la segunda coordenada está en B. Ya entonces son pares ordenados, tal que va a cumplir esa condición.
¿Y qué significa esto? Si uno lo quiere graficar, aquí, vamos a graficarlo acá. Aunque mi celular, como les digo, corre todo, así que va a correr. Ya, entonces, si el conjunto A, supongamos, sea un intervalo, este va a ser A. ¿Ves que así no puedo dibujar? Ya, a ver. Vamos a dibujarlo en la pizarra. Si el conjunto A es un intervalo, A, y el conjunto B es un intervalo, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer el producto cruz? Va a ser este conjunto. Porque todos los puntos que están acá se van a relacionar aquí y todos los puntos de acá se van a relacionar acá. Entonces, este punto de aquí, que por ejemplo va a ser S con S, este punto de aquí va a ser el punto X, Y, donde este es X y ese es Y. Ya, entonces por eso si se fijan, sale, eso les decía, sale del conjunto A y sale del conjunto B. El conjunto A está, por ejemplo, en la recta, el conjunto B está en la recta, y el producto cruz no está en la recta, está en el plano. Así que sale completamente de nuestro conjunto. También podemos tomar que A es un conjunto finito. Si A, por ejemplo, es igual a A, B, C, ya uno no lo grafica en la recta, si quiere. Y este es 1,2,3. Entonces, ¿qué va a ser el A cruz B? Va a ser de la forma A,1, B,1, C,1, A,2. Tenemos que hacerlos todos, o sea, todos, el A con cada uno de ellos, el B con cada uno de ellos y el C con cada uno de ellos. Así que voy a tener 9 pares ordenados. A1, 1, B1, 1, C1, 1, A2, A2, B2, C2 y C3, y A3, B3 y C3. Esos serían todos. No va a existir el 1,A, por ejemplo, porque eso sí, si yo coloco A cruz B, quiere decir que todos los de la primera coordenada están en A y todos los de la segunda coordenada están en B. Pero eso no se van a relacionar, no se van a dar vuelta. Ahí hay un orden. ¿Ya? Esa es la idea del producto cruz. Una observación es que también si ahora considero A cruz A, puedo escribir A cuadrado. Y también puedo similarmente escribir n veces A, y ahí lo vamos a llamar A a la n, y voy a hacer producto cruz de n veces A. Así que ya no voy a estar en el plano, ¿cierto? Sino que voy a estar, por ejemplo, yo lo voy a tener que escribir esto como es el conjunto de todos los x, y, o x1, x2, x3, hasta xn. O sea, es un elemento con n posiciones. Es como fuera un vector, ¿cierto? Con n posiciones del vector. Donde cada una de las posiciones va a estar en uno de los A. Entonces, aquí voy a tener aquí un ejemplo. Tengo estos dos elementos y están en R3. Dice, ¿qué es la cardinalidad de este conjunto? Su conjunto de A. No, en realidad no creo que diría que es, sino ¿cuál es la cardinalidad de este conjunto? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto que está descrito acá? ¿Alguien me puede decir? Tiene 9 conjuntos, no, tiene 27. No. ¿9 o no? Debería tener 9, ¿no?
9 combinaciones. Ah, no. Porque no está el producto cruz. Fíjense que no está el producto cruz. Si uno lo ve así, simplemente son dos elementos que están en R3. ¿Qué quiere decir el R3? R3, si uno lo ve como si fueran el producto cruz, ¿cierto? Dijimos que entonces R3 va a ser igual a R, cruz R, cruz R. Así que el R3 en general va a ser el conjunto de todos los X, Y, Z, ¿cierto? Tal que X, voy a poner X y Z están en R porque son los mismos conjuntos. Pero en realidad el X está en SR, el Y está en SR y el Z está en SR. Pero como son todos igual a R, uno puede escribir todo junto. Entonces R3, ese conjunto se puede escribir como el producto cruz de R. Y si uno lo ve entonces, ahora no tengo un plano, sino que fíjense, tengo R, ¿cierto? Ahí tengo un R. Si hago el producto cruz, tiene que ser así. Ahí tengo R también. ¿Y dónde estará el otro R? En el eje Z. Claro, en el eje Z, que uno lo grafica así, ¿cierto? Ujú. R, pero ya es tridimensional. No está en el plano. Sí, eso es R3. Y por eso en el plano, cuando tenemos un plano, uno dice que es R2. Porque es R cruz R. Aquí los elementos en R3 van a tener tres coordenadas, X y Z. ¿Cierto? X, y la coordenada Z va a ser como por aquí. A ver. Ahí. Ah, qué emoción. Voy a hacerlo acá en otro pizarrón. Uno dibuja mejor los ejes positivos, ¿cierto? Entonces te va a hacer X, este es Y y este es Z. Siempre el Z es como a la altura. Entonces un punto va a tener una cierta altura, esa de ahí, y entonces el punto, este es X, Y, Z. Así uno puede graficar. Ya. Creo que no voy a poder. Tengo que terminar esto luego. Entonces, este ejercicio dice que tengo aquí dos elementos en R3, así que la cardinalidad de este conjunto es 2. Porque no aparece el producto cruz, así que no estoy haciendo el producto cruz entre estos dos. Además, estos son puntos fijos, son puntos dados. Así que estos son solo dos elementos en R3. Los elementos de R3 tienen 3 coordenadas. Entonces eso es importante. La cantidad que hay aquí, en esta como la potencia del R, va a ser la cantidad de coordenadas del vector. Este es 3, así que va a tener 3. Si fuera 2, aquí en este caso son 2, así que tiene 2 coordenadas. Dice, para cualquier conjunto A se define el conjunto potencia. Ah, ya. ¿Se entendió el producto cruz? No entendí qué se refiere con cardinalidad. La cardinalidad es la cantidad de elementos. Ah, ya. Gracias. Entonces la cardinalidad siempre va a ser un número. Aquí hay un conjunto. Fíjense que todo, siempre cuando hay algo entre llaves, es un conjunto. Este es un conjunto que tiene dos cosas raras, ¿cierto? Con raíz y todo, pero tiene un paréntesis, cada una de ellas, así que ahí uno lo puede separar. Y me tengo que ver
a este otro lado, dice que es un subconjunto de R3. Bueno, los elementos de R3 son vectores con 3 coordenadas. Estos son vectores y tienen 3 coordenadas. Así que veo que los dos son iguales, por lo tanto van a ser 2 elementos de R3. Así que la cardinalidad de este conjunto son 2 elementos. Ahora vamos a ver otra cosa para conjuntos, que es el conjunto potencia. El conjunto potencia es el conjunto, esto es súper loco, así que mucha atención. El conjunto potencia es el conjunto de conjuntos, tal que ese conjunto está contenido en el conjunto determinado acá. ¿Se entendió? Voy a fijar un conjunto, A. Y entonces el conjunto con potencia es el conjunto de todos los subconjuntos de A. Básicamente hacemos de A un universo. Pero contando A, Claro. Sí, hay que pensar como A que fuera un universo. No, eso está muy loco. Ya, miren. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que A es igual al conjunto 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los subconjuntos de A? Nosotros habíamos determinado 2 subconjuntos. Uno El es vacío y el A. el vacío, claro. El vacío siempre es subconjunto de A. Y A siempre es subconjunto de A. ¿Cierto? El vacío tiene 0 elementos y el conjunto A tiene todos sus elementos. ¿Qué otro conjunto puede ser un subconjunto de A? Por ejemplo, el conjunto que tiene elemento 1 es un subconjunto de A. Porque el 1 pertenece a A, ¿cierto? Y bueno, A tiene más elementos. Así que el conjunto que tiene el elemento 2 como elemento, también es el conjunto de A. Y el conjunto que tiene solo el conjunto 3, el elemento 3, también es su conjunto de A. Fíjense que estoy escribiendo entre llaves, así que no es el elemento, sino que es un conjunto. Todo lo que está entre llaves son conjuntos. Entonces, para comparar conjuntos, tengo que colocar la operación de subconjunto. Hay otros más conjuntos. Por ejemplo, el 1,2. También es un conjunto de A. El 1,3 también es un conjunto de A. ¿Cuál otro? El 2,3. Y el 2,3. y el 3,2. El 3,2 es el mismo que el 2,3 porque los conjuntos solo se escriben los elementos distintos, pero no importa el orden. Así que podríamos haber escrito 3,2 y si escribimos 3,2 no podemos escribir el 2,3 porque es el mismo conjunto. Tiene los mismos elementos. ¿Hay algún otro? ¿Y el 1,3, profe? ¿Cuál? El mismo conjunto, el 1,2,3. El 1,2,3 es A y está aquí. ¿Hay algún otro conjunto? No. No, ¿cierto? Entonces vamos a decir que el conjunto potencia de A es el conjunto que tiene elementos que son conjuntos, que va a ser el vacío, el A, el conjunto 1, el conjunto 2, el conjunto 3, el conjunto 1,2, el conjunto 2,3 y el conjunto 1,3. Voy a escribirlo acá. 1,3 y el conjunto 2,3. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ahí sí, son 8 elementos. Entonces el conjunto potencia es un conjunto de conjuntos. Los elementos, ahora yo voy a poder escribir así. Por eso necesito mucha atención porque esto es muy loco. El 1,3 es un elemento, así que voy a poner pertenece al conjunto potencia. Pero si yo comparo el 1,3 con A, ¿es pertenece o subconjunto? Subconjunto. Conjunto. Subconjunto, claro. Sí, porque si yo comparo conjuntos, la operación es subconjunto. Pero aquí estoy Porque comparando, ¿sí? si fuera pertenece, sería 1,3 pertenece a A cuadrado, ¿o no? No, estos son llaves, no son paréntesis redondos. Claro. Si fuera en paréntesis redondo, ahí estaríamos en el producto cartesiano y sería A cuadrado. Pero Ok. estamos viendo otra cosa ahora. Así que es el conjunto potencia y es el conjunto de subconjuntos de un conjunto. Entonces, otra cosa. Y otra cosa también es si yo coloco sin paréntesis, por ejemplo el 1 pertenece a, porque 1 es un elemento de A y A es el conjunto. Entonces la operación que tenemos que comparar es el pertenece. Lo mismo que en el primero. Tengo 1,3 entre llaves, es un elemento del conjunto. Así que por eso digo que el 1,3, el conjunto 1,3 pertenece al conjunto de las potencias. Entonces aquí tienen que tener súper claro dos cosas. Una es que las operaciones entre conjuntos es subconjunto o no subconjunto. Y la operación es que compara elementos con conjuntos, el pertenece o no pertenece. ¿Ya? Entonces, si comparo elementos con conjuntos, tiene que haber un pertenece, y si comparo conjuntos entre sí, es un subconjunto. La excepción de la regla es el conjunto potencia. ¿Ya? El conjunto potencia se escribe como el conjunto de todos los subconjuntos del conjunto a determinar, que es A. Entonces los elementos ya son conjuntos y por lo tanto yo voy a escribir 1,3 entre llaves, ¿cierto? Que es un conjunto, pero él es un elemento del conjunto potencia. Y yo puedo escribir esto, por ejemplo, 1 y P de A. Si yo coloco 1 y P de A, ¿qué puedo escribir ahí? Pertenece, subconjunto, ¿cuál es el conectivo que está entre medio? ¿Pertenece? ¿Es No tiene llave, subconjunto? no tiene llaves el 1. Sería un subconjunto. ¿Es subconjunto? ¿O no pertenece? Es un no pertenece. Eso sí es. Porque el 1, aunque sea un elemento de un conjunto, ¿cierto? El 1, así sin entre llaves, no pertenece al conjunto PDA. Porque los elementos del conjunto PDA son conjuntos, no son solo elementos. Así que el 1 no pertenece a PDA, pero si le ponemos entre llaves, sí pertenece. Porque fíjense que el PDA lo tengo escrito por extensión ese conjunto. Así que yo voy a decir que los elementos del conjunto son esos. Si escribo algo diferente, no son elementos del conjunto. Y el 1, sin llaves, no va a pertenecer al conjunto potencia. Pertenece a A, pero no pertenece al conjunto potencia. Aquí vimos súper rápido dos cosas importantes y muy diferentes. El producto cruz, ¿cierto? Que va a ser una operación diferente entre conjuntos, que su operación está en otra parte, no va a estar en el conjunto A, no está en el conjunto B, sino que va a estar en el producto cruz entre ellos dos, así que va a estar en el plano que
relaciona el conjunto A con el conjunto B. Y otra cosa súper diferente es el conjunto potencia, que es lo que está aquí. Que el conjunto potencia, lo súper distinto es que los elementos del conjunto potencia son subconjuntos del conjunto A. Y una cosa importante es cómo saber si yo considero todos los conjuntos, todos los elementos del conjunto potencia. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto potencia? Bueno, si la cardinalidad, voy a borrar aquí. Si la cardinalidad del conjunto A es M, o sea, una cantidad finita de elementos, M, entonces la cardinalidad de su conjunto potencia va a ser 2 elevado a la M. Entonces fíjense de que en el caso anterior tengo que A tiene 3 elementos. La cardinalidad de A es 3. ¿Cierto? La cardinalidad de A es 3. Entonces, el conjunto potencia tiene que ser 2 elevado a 3, así que 2 elevado a 3 es 8. ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Porque el conjunto PDA es este de aquí. Así que uno, sin saber los elementos, puedo saber cuántos hay, así que así no me paso o me falta. ¿Ya? Entonces es importante saber la cardinalidad del conjunto potencia. Entonces esa es la propiedad que tienen que considerar. ¿Me siguen? ¿Más o menos? Sí. Ya. Sí, profe. Bueno, dice, vamos a ver pronto, pero no ahora, porque se llama conjunto potencia. Dice, ¿qué es la cardinalidad del conjunto potencia al vacío? ¿Y qué es el conjunto potencia de la potencia del vacío? Eso lo vamos a dejar de ejercicio porque es casi... tienen que pensar bien qué cosa es el conjunto potencia y cómo asociarlo a... O sea, cómo es el conjunto potencia y cómo es el conjunto vacío y para calcular la cardinalidad de este conjunto. Así que se los dejo de tarea para que lo piensen. Para que vean también cuál es la diferencia entre esos dos. Aquí es la potencia de la potencia del conjunto vacío. Así que queda de tarea. Eso es conjuntos, terminamos conjuntos y por fin terminamos la clase 12. Ahora yo quiero ver la clase 13, que no sé por qué no aparece aquí. Yo la tengo aquí. Vamos a bajarla de nuevo. La clase 13, como decían algunos, no es... no se va a consultar tanto en las pruebas o algo así, pero sí es como un término a todo lo que es conjuntos, lógica, y uno puede analizar y pensar para qué me sirve todo esto. Aunque no lo crean, lo que hemos visto de lógica y conjuntos hace que se reestructure su pensamiento lógico, ¿cierto? Ya están pensando mal para todo existe y no sé qué. Entonces, a eso va direccionado esa materia, poder tratar de construir un pensamiento lógico estructurado. Esa es la idea. Para aquí en adelante, nos se van a dar cuenta que 20 años más van a estar pensando igual de una cierta forma lógica. Así que a eso va direccionado todo este contenido.
Como Bueno, y ingeniero. algo, como ingeniero, claro, por supuesto. Y una de las cosas, bueno, algo más directo y enfocado en el hoy, no pensando tanto en el futuro, es pensar en cómo hacer una demostración. Aunque obviamente ustedes como ingenieros no van a estar demostrando cosas, ¿cierto? Pero nuevamente entender y saber cómo se hace una demostración es, de nuevo, es construir su pensamiento lógico. Entonces, por eso vamos a ver esta clase. La demostración de un teorema matemático, estamos en matemática, así que hemos visto varios teoremas y van a haber varios teoremas dentro de su carrera, va a estar determinado de esta forma. Van a haber ciertas cosas que se van a considerar, que se llaman premisas, y queremos llegar a una cierta conclusión. Entonces, fíjense que si lo ven así, sin las llaves abajo y todo, ¿qué tenemos aquí? Es una proposición lógica. P1, y P2, y P3, y Pn implica Q. Eso es una proposición lógica. Y esa es la estructura de un teorema matemático. Vamos a tener ciertas proposiciones lógicas, P1, P2 y P3, que las vamos a considerar que son verdaderas y vamos a querer llegar a concluir otra proposición súper diferente, pero basándonos en las anteriores. Esa es la idea. Bueno, como decíamos, P1 hasta Pn se llaman premisas y la Q se llama conclusión. O si quieren, la premisa se llaman hipótesis y el Q se llama tesis. Entonces tengo mis hipótesis y quiero llegar a la tesis. También es otra forma de decir. Dice, a veces no se ven todas las premisas explícitamente, pero sí están. Entonces hay que como buscarla en el sentido de cómo poder encontrar y determinar la proposición. Ya, teorema. Para todo x que está en R, tal que x cuadrado es mayor o igual que 0. Fíjense que en este caso particular tengo un cuantificador, que eso no es una proposición, ¿cierto? Sino que la proposición es toda, pero aquí me doy cuenta de que tengo un cuantificador y una proposición. Ahora digo, ¿dónde está mi premisa o cuál es mi conclusión? Bueno, la conclusión es que a ver si lo leemos así en un lenguaje natural, dice que todos los valores reales, o sea, todos los números, son positivos al cuadrado. Son positivos o cero si lo elevamos al cuadrado. Eso es lo que dice el teorema. Entonces la conclusión es que x cuadrado es mayor o igual que 0. Ahora, ¿cuál es mi premisa? ¿Cuáles son mis hipótesis del teorema? Como estoy considerando para todos los valores reales, las premisas son todas las propiedades que tenemos en los reales. Entonces fíjense que no está explícita aquí, pero al decir que para todo x que está en los reales, entonces tengo que tomar toda la herramienta que sabemos los reales. Los reales son positivos, negativos, 0. Si yo sumo, voy a poder encontrar un elemento neutro, ¿cierto? Si los multiplico, va a depender del signo. Tengo propiedad de asociatividad, de conmutatividad y todo lo que yo creo que vieron en cálculo 1 las 2 o 3 semanas al principio. Todas esas son nuestras hipótesis para poder resolver ese teorema. Entonces, dice demostración. Vamos a ver algunas cosas al principio. Dice, observamos primero que menos 1 al cuadrado es 1, así que por lo menos existe alguno, ¿cierto? Tengo un número al cuadrado, me da 1, que es positivo. Y perdón, que alguien estaba queriendo entrar. Y dice, ya que 1 más menos 1 por 1 es igual a 0. ¿Cierto? Porque fíjense, estoy sumando 1 más el inverso aditivo. Entonces esto es 0. Y 0 por cualquier cosa en realidad es 0. Pero por otro lado,
Si yo multiplico por la propiedad de distributividad, me va a quedar 1 por menos 1 es menos 1, más menos 1 por menos 1 es menos 1 al cuadrado. Entonces, de nuevo, aplicando la ley del neutro aditivo, ¿cierto? Menos 1 más algo es igual a 0 y ese algo tiene que ser el inverso aditivo del menos 1. Si el menos 1 es negativo, esto tiene que ser positivo. Así que eso es un ejemplo para el menos 1. Ahora tenemos que verlo en forma general. Veamos. Entonces, x cuadrado se puede escribir como menos 1 al cuadrado por x cuadrado. ¿Por qué? Porque el menos 1 al cuadrado ya sé que vale 1, ¿cierto? Entonces, 1 por cualquier valor real es el mismo valor real, así que me queda esto. Pero por propiedades de potencia, menos 1 al cuadrado por x cuadrado es menos x al cuadrado. O sea, los puedo juntar. Y dice ya que menos 1 por x más x, ¿cierto? Ahora si yo multiplico, o sea, si sumo estas dos, el menos 1 por x más x, por la propiedad de distributividad va a ser menos 1 más 1 por x, ¿cierto? Y ya vimos que menos 1 más 1 son inverso aditivo y me va a dar 0. Entonces tenemos esas dos condiciones y con estas dos vamos a querer hacer la demostración. O sea, la demostración formal parte aquí. Siempre parte con el sea. Sea x que pertenece a los reales. Si x es mayor o igual que 0, se va a cumplir que x cuadrado es mayor que x por 0 y es igual a 0. ¿Por qué hago esto? Fíjense, si yo tengo x mayor o igual que 0, vamos a multiplicar toda la inecuación por x. Entonces, a un lado me va a quedar x cuadrado y al otro lado me va a quedar x por 0. Entonces me queda que x cuadrado es mayor que 0, que es lo que yo quería. Así que estamos bien. Ahora, si x es menor que 0, vamos a considerar el lado positivo, es decir, menos x va a ser mayor o igual que 0. Si menos x es mayor o igual que 0, vamos a usar el anterior y vamos a multiplicar esta inecuación por menos x. Entonces me queda menos x al cuadrado es mayor o igual que 0 por menos x, que es 0. Que nuevamente el menos x al cuadrado es x cuadrado y eso es positivo. Así que aunque el valor sea positivo o el valor sea negativo, voy a tener la misma conclusión, que el x cuadrado es mayor que 0. Y esa es la demostración formal porque x cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Qué es lo que hicimos? Tomamos nuestras premisas. Las premisas son, en este caso no está definida, entonces voy a tomar un elemento, como dice, para todo x en R, tengo que elegir uno y ver que cumple sin ninguna restricción. Voy a considerar este x que pertenece a los reales. Ay, pero tengo una restricción. ¿Cuál? Necesito que sea positivo o negativo. Entonces vamos a hacer nuestra demostración por casos. Supongamos que es positivo. O 0. Si es positivo, se cumple. Si es negativo, bueno, hago un trabajo un poquito mayor, pero también se cumple. Así que en realidad puedo elegir cualquier valor real y la condición se va a cumplir. ¿Cuáles fueron nuestra hipótesis? Todas las propiedades de los números reales. ¿Y cuál va a ser nuestra tesis? Que x cuadrado necesita que sea siempre positivo, mayor o igual que 0. Es una forma de demostración. Esta es una demostración del teorema, que seguramente ya la vieron en cálculo. Entonces nosotros estamos viendo y observando cuál es la estructura de la demostración. Bueno, aquí estamos diciendo cuáles son las premisas que yo les dije, son los axiomas de aritmética y el orden de los números reales. Ya, bueno, ustedes leen eso, que quiero terminar esto luego. Yo creo que nos estamos siguiendo, ¿cierto? Y lo importante es que
Bueno, aquí hablan de por qué los alumnos de ingeniería necesitan estudiar eso, y es lo que yo les decía al principio, necesitan una reflexión lógica y argumentar lógicamente lo que quieran decir o querer transformar o decir en su trabajo laboral. Por eso va y es necesario tener esta estructura lógica. Aunque es bastante matemática, pero en realidad hay que hacer un esfuerzo mayor para que después se pueda relajar un poquito y sea más cotidiano. Quiero llegar a esto. En realidad, nosotros podemos determinar dos métodos de demostración. Una demostración directa, que la que hicimos recién, o sea, tomamos las premisas, que en nuestro caso eran todos los valores reales y todas sus propiedades de los números reales, y llegar a su conclusión. Ya eso es lo que hicimos en el ejemplo anterior. Y otra forma de demostrar es una demostración por reducción al absurdo o demostración indirecta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Consiste en la negación de la implicación. O sea, nosotros vamos a querer, en vez de demostrar lo que está dentro del paréntesis, vamos a querer demostrar negando eso. Es decir, si P implica Q, ¿cierto? ¿Cómo sería la negación de esto? P y no Que Q. P no implica Q. Claro, si nosotros tenemos así una implicación nomás, P implica Q, ¿cierto? Esto es equivalente a decir no P o Q. Ahora, si tenemos la negación del P implica Q, va a ser equivalente a negar el no P o Q. Es decir, va a ser P y no Q. Esa es la idea. ¿Qué pasa si ahora tenemos, como tenemos en este caso, en forma súper general, P1 y P2, supongamos con 2, implica Q. Entonces, esto es equivalente a no P y Q, no P y 1 y P2, ¿cierto? O Q. Entonces, si vamos a negar esta proposición, tenemos que negar el no P1, P2, así que me queda P1 y P2, ¿cierto? El O se convierte en I y el Q se convierte en no Q. Y si tenemos más proposiciones, ¿cierto? Lo único que va a hacer es P1 y P2 y P3 y Pn, ¿cierto? Y no Q. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, ahora nuestra hipótesis va a ser de esa forma. O sea, a eso queremos demostrar. Entonces, vamos a suponer que vale eso. Que valen todas nuestras premisas anteriores y que no vale nuestra conclusión. Esa es nuestro supuesto. Y tenemos que llegar a alguna contradicción. Vamos a desarrollar esto y vamos a llegar a algo que no funciona. Y entonces vamos a decir que esto es falso, y si es falso, como está negado, quiere decir lo que está dentro es verdadero, así que se cumple. Entonces, el mismo ejemplo anterior. Tenemos esta proposición. Ahora yo la quiero hacerla por contradicción o reducción a lo absurdo. Entonces tengo que negar la proposición. Es decir, existe un X que pertenece a los reales tal que X cuadrado es menor que 0. Vamos a suponer que vale eso. Entonces consideremos ese X0 tal que cumple. Si existe elemento, entonces por lo menos existe 1. Vamos a considerar ese X0 que pertenece a los reales tal que X sub 0 al cuadrado es menor que 0. Como para todos los elementos reales, tal que X es mayor o igual que 0, implica que
el x cuadrado es positivo, ¿cierto? Esto siempre vale para los valores positivos. Entonces vamos a concluir, como eso es para todos los valores reales que son positivos, vamos a concluir de que el x sub 0 es negativo. Por el hecho de que si el x, si uno es positivo, el inverso aditivo, para que sea 0, tiene que ser negativo, ¿cierto? Entonces, x sub 0 es negativo, y de esta forma, si x sub 0 es negativo, y por lo dicho anteriormente, el menos x sub 0 tiene que ser positivo. Si el x sub 0 es positivo, el menos x sub 0, yo puedo multiplicar por x sub 0. Si multiplico por x sub 0 me queda menos x sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Y vamos a concluir de que menos x sub 0 al cuadrado es menor que 0. Y esto es lo absurdo porque estamos suponiendo que el x sub 0 al cuadrado es negativo, no el menos x sub 0. Si menos x sub 0 es negativo, quiere decir que el x sub 0 es positivo, porque si no, no me daría 0. ¿Cierto? Y ahí llego a la contradicción y por lo tanto digo que es una contradicción y esto no debe cumplir, por lo tanto, no existe ningún elemento tal que el cuadrado es negativo. Así que contradigo el supuesto y por lo tanto demuestro que vale lo contrario, que era lo que yo quería. Si se fijan, esta estructura de demostración se dice por reducción al absurdo porque estamos suponiendo el contrario de nuestra tesis, de nuestra conclusión. Y como llegamos a algún absurdo, entonces no vale y por lo tanto vale el teorema que queremos. ¿Está bien? ¿Dudas? Creo que nos pasamos ya en la hora, así que ¿tienen alguna duda? ¿No? ¿Sí? Conclusión. Para tener una conclusión en la demostración. Las demostraciones se pueden hacer de dos formas, en una forma directa y una forma indirecta o reducción a lo absurdo. La forma directa es voy a considerar todas las premisas o todas las hipótesis que tenemos, es decir, de lo que sabemos o determina el teorema que es válido, que yo sé que es verdad. Y con eso uno tiene que desarrollar esas hipótesis para llegar a la conclusión que yo quiera. Ahora, la demostración por reducción a lo absurdo es, voy a suponer todas nuestras hipótesis verdaderas y además voy a suponer verdadero el contrario o la negación de nuestra conclusión o de nuestra tesis. Sí, en la clase 13. Entonces, si yo concluyo que, si yo digo que vale todas nuestras premisas y además el contrario de lo que yo quiero llegar a la conclusión y empiezo a desarrollar, en algún momento voy a contradecir algo. Cuando llego a esa contradicción yo digo, ya, no vale esa proposición porque va a ser falsa. Y si es falso, alguna de las que están aquí, ¿cierto? Termina de que toda la proposición es falsa, porque tengo un i. Y si es falsa, quiere decir de que lo que yo estoy diciendo es falso. Bueno, pero si es falso es porque está negando y por lo tanto lo que está dentro tiene que ser verdadero. Y ahí yo llego a la demostración final. Esa es la estructura. ¿Dudas? Creo que en la clase de ejercicio ya hicieron algunos ejercicios o en la otra también ya van a hacer ejercicios, así que ahí van a poder entender mejor cómo se hace. Pero esa es la estructura, tienen que pensarlo de esa forma. Por eso necesito que esté claro cómo se hace.
La demostración directa, tomo mis hipótesis o mis premisas y las desarrollo para llegar a lo que yo quiero. Y la reducción por absurdo, tomo las premisas y niego la conclusión, y con eso va a ser mi supuesta, vamos a suponer que vale eso, y como estamos suponiendo algo que no vale, tiene que llegar a una contradicción, y por lo tanto ahí yo llego a la demostración. Esa es la idea. ¿Dudas? No, profe. Ya, entonces la clase del martes, si es que está todo bien y normal, vamos a ver la clase 14. ¿Ya? Así que traten de verla antes de la diapositiva para que podamos hacerla rapidito. Porque antes teníamos 1 hora y media, ahora tenemos 1 hora para hacerlo, así que tenemos que hacerlo más rápido. Estamos atrasados. Ya, nos vemos, que estén bien. Ya, profe, que esté bien. Chao. Chao, chao, profe. Chao. Cuídese, Chao. profe.